Este, Vamos a continuar aquí con la membrana tectórica, que es lo que les estaba mencionando. Entonces, dentro de las dos rampas, la vestibular y la timpánica, tenemos endolinfa. Entonces, esta se mueve, o sea, permite el movimiento. Y ya que dentro de aquí del conducto coclear tenemos endolinfa. Entonces, esta endolinfa mueve la membrana tectórica y las células ciliares externas, que son estas, son las que reciben el estímulo auditivo. Entonces, esto es lo que aquí es donde reconocemos el sonido. Eh, Tenemos el túnel espiral interno, que aquí es donde es recorrido por cortilinfa. El otro túnel interno, y igual aquí es donde conecta el nervio coclear y el ligamento espiral, que es lo que tenemos aquí. Esta es la membrana basilar, que la membrana basilar como que tiene dos capas, porque hay una diferencia en el contenido de los líquidos. Entonces, para que no haya difusión del líquido a estos tejidos, entonces tiene dos capas. El séptimo par craneal, que es el facial, entra, esta es adentro, el conducto auditivo interno. Entonces aquí también entraría el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Entonces el séptimo, que es el nervio facial, también entra con el vestíbulo coclear, forma lo que le llamamos un ganglio. De ahí tiene dos ramas, que es la del músculo estapedio, que es el que les mencionaba, que este es el que se une al estribo, y la de la cuerda del tímpano, que esta cuerda del tímpano llega hasta la lengua. Y de aquí sale por el agujero estilo mastoideo. Entonces, cerca de la apófisis estiloide hay un agujerito. Entonces, por ese agujero es que sale el séptimo paracraneal. Hoy vamos a continuar con la nariz. La nariz comprende el apéndice nasal o nariz propiamente dicha y cavidad nasal. La nariz tiene forma piramidal y su ángulo libre es la punta o vértice. Está unida a la frente por la nariz o puente de la nariz. El borde redondeado entre la nariz y el vértice es el dorso de la nariz. La nariz tiene dos orificios anteriores elípticos, llamados narinas, o ventanas nasales anteriores, separados hacia adentro por un tabique nasal medio y hacia afuera limitados por el ala de la nariz y divididos por la colúmela. La parte superior de la nariz está sostenida por los huesos nasales, frontales y maxilares. La parte inferior posee un armazón de cartílago iliano y alino. El cartílago septal, que tiene dos expansiones o cartílagos laterales, reconozca, ubíquese en la estructura. Funciones de la nariz: favorecer el sentido, Sí, sí. ahí o sigo, Sí, favorecer el sentido del olfato, dar paso al aire en la respiración, filtrar, calentar y humedecer. Esto es acondicionar el aire inspirado, limpiarse a sí misma de las partículas que extrae el aire. esa es. Ahí. Sí. Vaya. Eh, Tenemos que la nariz, propiamente dicho, tiene forma piramidal, su ángulo libre o la punta, que es sería el vértice. La raíz o puente sería aquí, que es lo que la une a la frente. Entonces, todo esto aquí cerca de nación sería la raíz o puente de la nariz. Y lo que une el vértice con la raíz es lo que conocemos como el dorso de la nariz.
que sería este. Tiene dos orificios anteriores elípticos, que son las narinas, que es este. Entonces, estos comunican con el vestíbulo y el vestíbulo se comunica con la cavidad nasal propiamente dicha. Separados hacia adentro por un tabique septal medio y hacia afuera limitados por la ala de la nariz. Adentro es el que conocemos como el tabique, que es esto. Lo que movemos adentro, lo que sentimos durito, pues ese es el tabique. Y hacia afuera por las alas de la nariz, que son estas. Esta es la ala de la nariz. Y adelante está dividido por la colúmela, que la colúmela es, no sé si se pueden tocar aquí, entre las dos narinas, esto que tenemos aquí como un cartílago, pero está como separado. Ah, pues esa es la colúmela, es lo que divide las dos entradas, o sea, las dos narinas. Las funciones de la nariz se pueden resumir en 5, que es la olfacción, respiración, filtración del aire, la humidificación y recepción y eliminación, que ese es por medio, por ejemplo, de moco, de estornudo, humidificación, que es lo que habíamos visto en las clases con el doctor, va que el aire se humidifica y se calienta para que no dañe la faringe, ni la laringe, ni la tráquea. Y olfacción, que es para reconocer los olores, y respiración propiamente dicha. Esto que vemos de azul es la cavidad nasal propiamente dicha. Y por delante, con, con el exterior, se comunica por medio de las narinas, que las narinas en sí es el agujero, y la cavidad nasal se conecta a la faringe, específicamente a la nasofaringe, por medio de las coanas. Igual es lo mismo que las narinas, pero posteriormente. Eh, ¿Crees que continúa con la cavidad nasal? La cavidad nasal se extiende desde las narinas o nares por delante hasta las coanas u orificios nasales posteriores por detrás. Hacia atrás se comunica con la nasofaringe. Los orificios nasales anteriores están provistos de pelos o vibrisas que retienen las partículas contenidas en el aire inspirado. A la cavidad nasal se le reconoce un vestíbulo, región respiratoria y región olfatoria. Sigo. Sí. Vestíbulo. Se encuentra entre las ventanas nasales anteriores y un pequeño reborde. El limen nasi se encuentra revestido en gran parte por piel que representa pelos y glándulas sebáceas y de sudoríparas. Esta porción no participa de la región respiratoria, región olfatoria. Región olfatoria. Está formada por la mucosa que reviste la lámina cribosa, el cornete superior y el 1/3 superior del tabique nasal. De aquí se originan los fascículos de fibras nerviosas que en conjunto reciben el nombre de nervio olfatorio. Región respiratoria. Comprende la mucosa que cubre el resto de la cavidad nasal. Se continúa con la piel del vestíbulo, la mucosa de la nasofaringe y la de los senos paranasales, el revestimiento del conducto nasolagrimal y por tanto de la conjuntiva. La mucosa nasal es muy vascularizada, en especial la que recubre los cornetes. Sustituye la mucosa respiratoria. El tabique nasal divide la... Hasta ahí está bien. Vaya. Aquí. Vaya. Lo que tenemos aquí es hasta el reborde, hasta a esto. Todo esto sería el vestíbulo. O sea, por dentro, si lo vemos por dentro, ese es el vestíbulo. Dentro del vestíbulo tenemos los vibrisas nasales, que son como los pelitos, para que ahí se queda todo el polvo, cualquier objeto extraño, se logra quedar ahí.
Lo que delimita el vestíbulo con lo que sigue, la cavidad la parte respiratoria, la cavidad nasal, se le conoce como limen nasi. Aquí es donde es el límite de la mucosa con la piel normal, porque aquí es piel normal, o sea, siempre es epitelio plano estratificado. Y aquí dentro de la cavidad nasal tenemos mucosa respiratoria, que es la epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Entonces, esto todavía genera, tiene glándulas sebáceas y sudoríparas. Esto es con respecto al vestíbulo. Con respecto aquí, esto es lo que le menciono. De todo esto de verde, que es lo que tenemos aquí, es el vestíbulo. La región respiratoria es la que llega desde abajo del cornete inferior hasta un poquito arriba del cornete medio. Esta es la que tiene epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, humidifica, calienta el aire. Se continúa con la piel del vestíbulo a la mucosa respiratoria. Es altamente vascularizada y en especial la que recubre los cornetes. De ahí tenemos la región respiratoria, que es la que cubre un tercio del tabique septal. Esto es arriba, la porción este es superior, superior, posterior sería esta zona, la olfatoria, y esta es la que es diferente, la mucosa olfatoria que la respiratoria, porque esta tiene diferentes células y con lo que continúa de la mucosa olfatoria es el bulbo olfatorio. No sé si tengo una foto. Tiene que ser. Todas estas zonas que les menciono aquí es lo que tendríamos de mucosa olfatoria y lo que se continúa aquí por la lámina cribosa del hermano. Tiene como bastantes hoyitos, entonces aquí encima es lo que tendríamos el bulbo olfatorio, que ya es lo que constituye al primer par carneal. Eh, Continúa, por favor. Con el tabique nasal divide la cavidad nasal. El tabique nasal divide la cavidad nasal en dos cámaras simétricas y aproximadamente iguales llamadas fosas nasales. A cada fosa nasal se le describe piso, techo, pared lateral y pared medial. Sigo. Sí. El piso está formado por el proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino, la superficie superior del paladar duro. El techo formado de atrás hacia adelante por el cuerpo del esfenoides, la lámina scribiforme del hueso etmoides y los huesos frontal, nasal y los cartílagos nasales. Compruebe que el septo tabique nasal, que es la pared medial de la fosa nasal, está formado por la lámina perpendicular del etmoides superior y posteriormente, el hueso búmer inferior y posteriormente, y el cartílago septal anteriormente, todos ellos tapizados por mucosa. La pared lateral, formada de adelante hacia atrás por porciones de los huesos nasal, maxilar, lagrimal, etmoides, laberintos y cornetes superiores y medios. Cornete inferior palatino. Cornete inferior palatino, lámina perpendicular y esfenoides, lámina pterigoidea interna. Identifique los cornetes superior, medio e inferior y sus correspondientes meatos. El meato superior está debajo y lateral al cornete superior. El receso esfenoidal se halla arriba y posterior al cornete superior y enfrente del cuerpo de los esfenoides
en el meato medio, note en su entrada una depresión llamada atrio del meato medio. Sitúe la abertura del conducto nasolagrimal en el meato inferior. En el cráneo, reconozca el foramen esfenopalatino. Este se abre posterior al cornete superior por él penetra a la cavidad nasal la arteria esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar interna. Ahí está, ya ¿Sigo? está. Sí, está bien. Vaya. Tenemos los cornetes inferior, medio y superior. Estos dos superiores, que es el medio y superior, son de cartílago y el inferior está hecho de hueso. Vale. Voy ya con la cavidad nasal. Esta es una vista del lateral. Entonces, este es un corte sagital. Entonces tenemos que el piso está formado por la proceso o apófisis palatina del maxilar, que sería aquí. O sea, esto que la extensión del maxilar, esto sería el piso de la cavidad nasal junto con la lámina horizontal del palatino, que es todo eso del palatino. Entonces se continúa aquí y se une, y esto es lo que también forma el paladar duro. O sea, que el piso de la cavidad nasal es el mismo techo de la cavidad oral, la cavidad bucal. Entonces, ahí tenemos los mismos huesos y o sea, la misma zona y los mismos huesos. El techo lo vamos a mencionar desde atrás para adelante. Primero tenemos el cuerpo del esfenoide, que sería esta zona. Lámina cribiforme del etmoide, o la lámina cribosa del etmoide, que sería esta. Tenemos los huesos frontales, nasal y el cartílago nasal. Entonces, todo esto que vemos desde aquí sería el techo de la cavidad nasal, el cuerpo del esfenoide, lámina cribosa del etmoide, el hueso frontal, nasal y el cartílago nasal. Con respecto al septo o cartílago nasal, otra cosa es que tenemos, por decirlo así, tenemos dos paredes laterales en esta zona, por decirlo así, y una pared medial, que es el tabique, que es la que lo divide. Entonces, en el tabique prácticamente está formada por tres partes. La lámina perpendicular del etmoides, que es esta, la lámina eh, el del hueso vomer, que sería esa, y el cartílago septal. Si nosotros en el cráneo lo vemos desde adelante, el primero que vamos a ver es la lámina perpendicular del etmoides, y si lo vemos por detrás y por debajo, o sea, en esta zona, verlo así, lo que veremos primero es el hueso vomer, y aquí, como ven, el aire fluye a cada lado de ellos. Y la pared lateral es la que tenemos aquí, que está mencionada de adelante hacia atrás. Tenemos los huesos nasales, el, el maxilar, que es este, el lagrimal, que es este que tenemos aquí, el etmoides, el cornete inferior y el palatino y el esfenoide. O sea, tenemos aquí el nasal, maxilar, lagrimal, etmoide, cornete inferior, el palatino y el esfenoide son los que conforman la pared lateral
de la cavidad nasal y entonces tenemos dos paredes laterales. Vamos a continuar con el... Ah, y aquí es donde desemboca la, la, la trompa nasolagrimal, que es viene del ojo, entonces aquí desemboca, igual lubrica la cavidad nasal. Y el receso esfenoidal es lo que vemos en esta zona. O sea, cabalito el pecho. En el pecho está el receso esfenoidal. Eh, tenemos aquí, esa es la irrigación. Y esta zona que es la de, que tiene como capilares un poco más superficiales, lo que conocemos como el plexo de Kieselbach. Que eso aquí es donde bastante gente es que sangra principalmente, aquí en el plexo de Kieselbach. Eh, tenemos la arteria nasal externa, es esta. Las arterias etmoidal posterior y anterior, la arteria esfenopalatina, la arteria palatina mayor, la arteria labial superior, y eso es lo que le menciona la anastomosis, que esa sería el plexo de Kieselbach. Y aquí tenemos las coanas, en el cual son posteriores. Aquí es donde continuaría la faringe. Entonces tenemos que el límite medial es por el borde posterior del vómer. Este es el vómer. Eso es a lo que me refiero, que si lo viéramos desde una visión inferior posterior, entonces veríamos aquí el vómer. En el límite lateral tenemos la lámina medial de la apófisis pterigoidea, que es esta. Entonces tendríamos aquí las dos láminas mediales de la apófisis pterigoidea. En el límite inferior tendríamos el borde posterior de la lámina horizontal de los palatinos. Eh, Esta es la lámina horizontal del palatino, que es igual, es parte del paladar duro. Entonces la parte posterior del paladar duro sería el límite inferior de las coanas y el límite superior es por el cuerpo del esfenoide cubierto por el ala del vómer y por la lámina pterigoidea interna, que sería esto. Todo esto sería el límite superior. Entonces, para recapitular, el límite medial es por el borde posterior del vómer. El límite lateral, la lámina medial del proceso pterigoideo. El límite inferior sería el borde posterior de las láminas horizontales de los palatinos. Y el límite superior, el cuerpo del esfenoide cubierto por el ala del vómer y la lámina pterigoidea interna. Y esta es para que otra forma de verlo, esto es a lo que me refiero, que si lo vemos aquí, lo primero que vamos a ver es el vómer, y si lo vemos de adelante, lo que vamos a ver es la lámina perpendicular del etmoides. Y aquí es que pueden ver, aquí se diferencia más. Este es el maxilar, con la apófisis palatina del maxilar, y esta es la lámina horizontal de los palatinos. Entonces, este es el mismo paladar duro y el piso de la cavidad nasal. Y aquí está el conducto nasolagrimal, que es que desemboca en medio del cornete inferior y el cornete medio. Este,
¿Puedes continuar con los senos paranasales, por favor? ¿En dónde? ¿Dónde me quedé? Oh, Senos aquí. paranasales, 14. Los senos paranasales son cavidades aéreas localizadas en huesos que colindan, no sé qué es eso, con las fosas nasales y están en comunicación con ellas. Los senos paranasales son 4 a cada lado, frontales, etmoidales, maxilares y esfenoidales. Se desarrollan como vaginaciones de las fosas nasales. Senos maxilares. Son dos hilos de mayor tamaño situados en el cuerpo del maxilar. Tiene forma piramidal con base hacia adentro formada por la pared externa de la cavidad nasal. El vértice se extiende por la apófisis cigomática del maxilar. El techo es el piso de la órbita y el suelo está formado por la apófisis alveolar del maxilar. El seno maxilar desemboca por uno o más orificios en el hiato semilunar del meato medio de la cavidad nasal. Senos frontales. Son dos. Están contenidos en el hueso frontal, situados detrás de los arcos superficiales, separados por un tabique. Se abren en el meato medio de la cavidad nasal. Senos etmoidales. Son dos senos que comprenden numerosas cavidades pequeñas de 4 a 17 cada lado, llamadas celdillas etmoidales, de paredes delgadas que ocupan el laberinto etmoidal entre la órbita y la cavidad. Las celdillas se disponen en tres grupos: anterior, medio y posterior. Los grupos anterior y medio desembocan en el meato medio y las celdillas posteriores en el meato superior. Senos esfenoidales. Son dos y están contenidos en el cuerpo del esfenoides. Desembocan en el receso esfenoidal. Pues tenemos los senos paranasales. Esto que colindan es que se unen o desembocan dentro de la cavidad nasal. Entonces, en los senos paranasales tenemos 8, pero si les preguntan cuántos senos paranasales, no le van a decir que tienen 8, sino que tienen 4 pares de senos paranasales. Porque en realidad sí son, o sea, son un par de senos maxilares, un par de senos frontales, un par de senos etmoidales y un par de senos esfenoidales. El maxilar, como mencionó, tiene forma de triángulo y hacia dentro forma con la parte externa de la cavidad nasal. El vértice se extiende a la apófisis cigomática del maxilar y eso. El frontal, este se encuentra también dentro del frontal, detrás de los cuerpos ciliares. Los esfenoidales, que tienen de 4 a 17 pequeñas celdillas. No sé si aquí logran ver, pero aquí adentro tiene como sí, como unos cavidades. Entonces, no es como esto, que esta es una cavidad, este, en sí toda es una cavidad, pero esta no, esta tiene como bastantes celdillas. Se podría parecer bastante al mastoide, solo que la mastoidea tiene celdillas bien chiquitas y esta no, esta tiene celdas un poco más grandes y son de 4 a 17. Y los senos esfenoidales, que estos son los que desembocan en el receso esfenoidal. Eh, Aquí podemos ver cómo se comunica la cavidad nasal con la cavidad bucal. Este es el paladar duro. El paladar duro, este es el paladar blando. Y si ven, tiene esta forma para que no permita que, pues, estamos tomando agua o algo, no se vaya tan fácil hacia la cavidad nasal. El istmo de las fauces es por donde se comunica y de ahí ya hasta abajo. Vamos a continuar con la cavidad oral. El inicio del aparato digestivo de forma más o menos oval. Se reconocen dos porciones, una externa menor, que es el vestíbulo, que es esto azul que podemos ver aquí, y otra interna mayor, que es la cavidad oral propiamente dicha, que es lo morado.
todo esto morado es la cavidad oral, y lo que está por delante de los dientes y detrás de los labios, o sea, detrás de los carrillos, es lo que conocemos como el vestíbulo. Los límites del vestíbulo. Los labios y las mejillas ventrolateralmente. Los dientes y la encía son dorsalmente, o sea, el límite posterior son los dientes y el límite anterior son los labios y las mejillas, específicamente el carrillo, porque al carrillo se le dice a la parte interna de la mejilla, del cachete, o sea, lo que está dentro del cachete es el carrillo. Y el techo y el piso están formados por los pliegues de mucosa que se reflejan en los labios y las mejillas en las encías. Dentro de eso tenemos, donde se une las mejillas con las encías, tenemos unos frenillos que limitan el movimiento. Eh, los dientes están en oposición, o sea, siempre tiene que haber un diente encima del otro. Eh, el vestíbulo se comunica con la cavidad oral por detrás del último molar, que hacemos aquí. Vaya, tenemos los cuatro incisivos, los dos caninos, los dos molares, premolares, y tenemos tres molares. Entonces, ya detrás de aquí del último molar, este, siempre tenemos una comunicación, o sea, aunque tengamos los tres molares, siempre va a haber un pequeño hueco donde pasa la saliva, que no sé si se acuerdan que la glándula parótida, el conducto parótido, desemboca alrededor de aquí del segundo molar. Entonces, para siempre mantener una lubricación y tener húmeda la cavidad bucal, por eso está esa comunicación. Y que si estuviera seca la boca, es lo que produce halitosis, que es el mal aliento. Continuando con la cavidad propiamente dicha, tenemos que contiene la lengua, las encías, los dientes, la desembocadura de la glándula submandibular y la sublingual. Eh, Aquí está. Y esto es lo que les estaba mencionando del músculo miloioideo, que va desde la línea miloioidea, que es esa la que está en la mandíbula, hacia el cuerpo de helioides. Por arriba de eso tenemos las espinas mentonianas y a eso se les conoce como la apófisis geni, que es donde encontramos el músculo genioideo. Entonces, las espinas mentonianas inferiores, las espinas mentonianas inferiores son con las que se origina el músculo genioideo, y en las superiores es la que se origina el músculo geniogloso, que como dice el mismo nombre, el genioides, es que es desde la apófisis geni, que serían estos, hasta el hueso yoide, y el geniogloso, que es desde la apófisis geni hasta la lengua. Que el geniogloso es uno de los músculos extrínsecos de la lengua. Tenemos, vale, el límite superior o techo es por el paladar, que es el paladar duro y el paladar blando. Vale. Como les mencioné, el mismo techo de la cavidad bucal es el mismo piso de la cavidad nasal. Entonces, el paladar está constituido igual por dos pares, que son el que se considera
que el maxilar superior, el maxilar, algunos lo consideran como un hueso par y algunos lo consideran como un hueso impar porque en realidad se une. Cuando nacemos sí está separado, pero de ahí se une. Entonces, podría decir que tenemos dos pares de huesos. Entonces, la lámina horizontal del... Ah, ya se va a acabar otra vez. Vamos a salirnos y otra vez entrar a Zoom.